Hola, ¿cómo están? En este tema que es el que cierra la estructura de la materia en lo que respecta a la unidad 4 y al periodo de Roma, damos una suerte de revisión con lo que implica pensar la literatura que se fue conformando en torno a la República y luego el periodo imperial como parte de una herramienta analítica muy potente para pensar las características de los debates que se fueron construyendo, de los mecanismos de legitimidad que se fueron también desarrollando y por supuesto de un conjunto de estereotipos presentes en el material escrito a lo largo de estos siglos finales de la época de Estado, República e Imperio, que dejaron una huella muy profunda en la historiografía. Es decir, para dar un ejemplo, ciertos tópicos que pueden encontrarse en la sátira, en Tácito o en algunos otros historiadores como Suetonio, plantearon la figura de personajes como por ejemplo Nerón o Calígula de una forma grotesca, y que eso durante muchísimo tiempo se mantuvo como un elemento nodal para revisar la forma de una dinastía Julio-Claudia de carácter decadente. Hoy en día estas cuestiones han sido revisadas, han sido más puestas a la luz de los estereotipos literarios que se construyeron en la época, para pensar también la literatura como una forma de ataque político, y con lo cual comenzar a revisar desde el presente ciertas posiciones que antes se tomaban tal vez o se analizaban de una forma de carácter muy literal. Como primer punto para recuperar sobre la literatura romana algunas cuestiones, hay que recordar que el pasado romano, que se inicia desde el punto de vista de la arqueología en el siglo VII a.C., no posee un registro temprano. Hay que pensar que las primeras obras que tenemos escritas son las obras de teatro de Terencio y de Plauto, que están fuertemente influenciadas, o hasta en algunos casos se podrían pensar como revisiones de la obra de la comedia nueva de Menandro en Grecia. Un material que nos permite ver ciertas formas propias que detrás de lo doméstico o de la cotidianidad de Roma nos muestran gran parte de cómo se organizaban ciertos aspectos de la sociedad y el lugar que podían ocupar personajes como los esclavos, los pícaros o sectores más bajos, y generalmente otros registros literarios más de carácter historiográfico o filosófico no dejan, ¿no es cierto? Entonces ese es un primer punto para tener en cuenta, el registro tardío que tenemos. En segundo lugar, que la historia también se empieza a conformar en este periodo como disciplina a través de Fabio Pictor. Lamentablemente no nos queda nada de la obra de este primer escritor historiador romano que escribía en griego, y tenemos que esperar bastante tiempo después, ya a la obra de Diodoro Sículo, su biblioteca, para tener también en griego un registro que empieza de alguna manera a reconstruir la historia de Roma, puesta en un marco más amplio de carácter mediterráneo. A partir de aquí, otros personajes como Dionisio de Carnaso, pero centralmente Tito Livio, desde la historia van a poder reconstruir el pasado de Roma, pero siempre haciendo hincapié en que esa reconstrucción proviene de la fase final de expansión bélica militar de la República y de conformación del Principado. Entonces es una mirada que puede plantearse que está teñida de alguna forma del destino, entre comillas, manifiesto de Roma, de controlar el Mediterráneo, y también de ese contexto de crisis que comienza a resolverse a partir de la presencia de Augusto y la reorganización política del imperio. En la mirada de otros historiadores como Tácito, por ejemplo, que son posteriores, y otros, va a haber una mirada más crítica sobre la figura de los emperadores, sobre el rol que ocupan desplazando el poder público hacia el ámbito de la Domus Augusta, y algo de esto también se encuentra presente, por supuesto, en las sátiras de Horacio y de Juvenal, pues, principalmente, que hacen una crítica de este poder político que se ha constituido en Roma.
Podríamos también pensar como parte de este poder, el impacto del poder de la literatura en Roma, el lugar que van a ir ocupando los escritores cristianos, y ya más en tiempo de Constantino, por ejemplo, el lugar que ocupa Eusebio, para poder reconstruir la historia del cristianismo, explicando también un destino inexorable hacia Constantino y eliminando toda la diversidad y la complejidad que implicaron estas corrientes cristianas que ya habíamos planteado existían al principio del periodo de formación de esta corriente religiosa en torno al Mediterráneo. Es decir, que lo que podemos ver es que esta literatura que se desarrolla entre el siglo III a.C. y los primeros siglos del periodo imperial trata permanentemente de refundar el pasado, de resignificarlo, de poder explicar cuál es el origen de Roma y en torno a ese origen también la idea de una estructura fundante, fundacional, que adquiere un valor que luego se pone en contraposición cuando Roma se termina de conformar como una estructura política multiétnica y que ha recibido fuertes influencias del ámbito oriental y por supuesto del ámbito helénico, ¿no es cierto? Sin dudas, la obra central de referencia, el punto de inflexión en este proceso histórico es la Eneida, que abreva de la tradición de la Ilíada y la Odisea, y es un marco muy fuerte para pensar otra de las particularidades que se da en torno a la conformación de la literatura en un sentido amplio de géneros en el mundo romano y que tiene que ver con la intertextualidad, es decir, la literatura romana se construye a caballo de la tradición helénica y hay un permanente juego de interacción y de emulación de una tradición hacia la otra. Es decir, no hay intelectual en el mundo romano que no sea bien visto si no maneja tanto el griego como el latín. Entonces, estas variables hacen pensar la necesidad de Roma de reconstruir permanentemente su pasado, de poder glorificarlo, pero también de poder ponerlo inserto en las tradiciones del mundo helénico, como son, por ejemplo, la guerra de Troya o posteriormente las guerras médicas, también para construir un imaginario de una Roma peleando contra los nuevos bárbaros, partos y luego sasanias, y entonces en ese marco se puede apreciar que el impacto cultural del mundo helénico a nivel intelectual y político también ha dejado por supuesto una huella muy fuerte en el marco de la literatura y que ésta se revela como un instrumento muy potente, teniendo en cuenta las características particularidades de cada género, para pensar los contextos políticos de cada época, los debates que se dan en la misma y cómo también la élite intelectual del mundo romano debatió y reconfiguró permanentemente lo que implicaba el poder político para esta ciudad, tanto desde el momento de la crisis de la República hasta la fase más avanzada del periodo imperial. Siempre una tensión puesta entre la estructura de las instituciones tradicionales y el poder político centralizado en la figura de o grandes generales que iban emergiendo hacia el final del periodo de la República o por su parte con los grandes emperadores. Y la mirada de estos emperadores y de un poder político de claro corte masculino, como el mismo se tensa frente a las figuras de una feminidad que no solo está representada en las mujeres y en el ámbito doméstico, sino también en el poder político de aquellas que acompañan a los grandes hombres de Roma, y como esta es una amenaza permanente para poder sostener la estructura política de esa antigua tradición. Siempre el problema de los orígenes de Roma, el mos maiorum y el ejercicio del dominio de la ciudad y su inserción en el espacio mediterráneo ocupan un lugar central para pensar el rol que tiene la literatura como un instrumento de análisis y un gran acervo para pensar la revisión historiográfica de este fantástico periodo histórico que comenzamos a cerrar a través de estas discusiones. Les mando un abrazo.